¿qué tal? Bienvenido nuevamente a este espacio Creciendo en la Palabra, donde estudiamos semanalmente la lección de Escuela Sabática. Y esta semana ya estamos en la lección número 7, que está como título La Ley y la Gracia. Una lección muy interesante. Déjenme decirles que el tema de la ley y la gracia es un tema que se expresa de manera abundante en toda la Escritura, pero vamos a analizarlo específicamente en el libro de Deuteronomio y ponerlo en contexto, este tema tan importante. Así que para estudiar la lección de esta semana, hemos dividido esta lección en 3 tópicos. Vamos a analizarlo en los siguientes 3 tópicos. El primero, la ley moral. El segundo tópico, la ley y la gracia. Y finalmente vamos a hablar de algo muy interesante, el tercer tópico, no por tu justicia. Así que a través de estos 3 tópicos vamos a analizar, vamos a profundizar un poco el estudio de la lección de esta semana. Así que te damos la bienvenida, esperamos que nos acompañes y que las palabras que expresemos aquí puedan ser de bendición para tu vida. Y bueno, pues está con nosotros el pastor Job Alcázar. Él nos acompañará en esta ocasión, en este repaso interesante de la lección. Y quiero invitarte para que pidamos la dirección de nuestro Dios a través de una oración. Bendito Dios que estás en los cielos, queremos ponernos en tus manos en esta ocasión. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda ser quien esté guiando el repaso de esta lección, que cada palabra expresada pueda traer bendición, pueda traer conocimiento y una experiencia espiritual a cada uno de los que nos habrá de ver y escuchar. Quédate a nuestro lado, Señor, danos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quédate con nosotros, ya regresamos para comenzar con el análisis de la lección de esta semana. Estamos de regreso para continuar con iniciar este estudio de la lección de esta semana. Vamos al primer tópico, que es un tópico muy interesante, la ley moral. Bueno, este elemento de la ley moral es un aspecto que a manera introductoria de la lección de esta semana nos ayuda a entender el lugar que ocupa la ley en la vida de los seres humanos. Pues Dios es un ser de amor, es un Dios de amor. El amor es el principio fundamental, es el que guía las relaciones, es el fundamento de toda la creación de Dios, de las relaciones de las criaturas con Dios y nosotros como criaturas del Señor. Y por supuesto que en este aspecto, entonces, debemos descubrir la naturaleza de esta ley que Dios nos dejó. Y la lección nos ayudaba a entender a través de un texto que está en Ezequiel 28, los versículos 15 y 16, algo interesante. Aquí está relacionado o está refiriéndose a Lucifer como aquel ser perfecto y usa un par de palabras aquí muy interesantes. Voy a leer el texto, Ezequiel 28, 15 y 16, que dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de su intenso trato comercial te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Querubín protector. Hay una descripción de Lucifer, pero hay 2 palabras ahí que conectan con la situación de Lucifer. La palabra iniquidad y la palabra pecado. Y estas 2 palabras, pues son palabras que se utilizan también para referirse a las conductas equivocadas de los seres humanos. Es decir, lo que nos quiere decir este texto es que en el cielo, antes de que existiera el pecado, ya existía la ley, había una ley moral. Y Lucifer era un ser moral, y por una desobediencia a esa ley moral, pues Lucifer cayó en pecado. Eso nos dice entonces que donde quiera hay criaturas de Dios,
ángeles, seres humanos creados por Dios, donde quiera hay criaturas de Dios, pues hay una ley moral que va a regir esa relación de las criaturas con su creador, con su Dios. Es decir, que la ley tiene un papel preponderante en la creación de nuestro Dios, por supuesto en relación con los seres humanos. Pastor Hope, ¿qué nos puede decir respecto a este asunto de esa ley moral? Creo que es bien interesante, Pastor. Qué gusto poder saludar, queridos hermanos, en esta ocasión con esta lección tan interesante de la ley y la gracia. Has dicho varios fundamentos que creo que es bueno resaltar, Pastor Yolman. Dios es amor y por lo tanto en ese sentido Dios creó a seres con pensamientos o sensaciones o expresiones morales. Es decir, somos criaturas morales, con una conciencia moral, quise decir eso. Y en ese sentido, esta referencia que has mencionado de Ezequiel nos indica que la ley ya existía desde antes. La ley de Dios no es un asunto, una improvisación de Dios para establecerlo a los seres humanos aquí en la tierra. Es diferente el que no lo supiéramos, pero al lado del cielo, en un mundo perfecto donde no había pecado, la ley existía. Exacto. ¿Ya? Exacto. Y esta referencia que has dicho de Ezequiel, donde dice claramente, ¿no?, que hizo iniquidad y cometió pecado Satanás, pues tiene que haber un parámetro para determinar que cometió pecado. ¿En base a qué? Cometió pecado, ¿verdad? En base a una ley que ya existía. Y seguramente esta referencia de Ezequiel nos habla primero de la conducta correcta o perfecta que Lucifer tenía, pero también nos contrasta después que fue lleno de iniquidad, ¿verdad? Que su libre albedrío y su conciencia moral por el cual fue creado también, decidió no sujetarse a la voluntad de Dios y desobedecer el plan que Dios tenía para con él. Y por eso encontramos esa referencia. Así que podemos evaluar una conducta aparentemente con Moisés, con Satanás, en relación a una ley existente en el cielo. Y esto creo que nos aclara o nos da una evidencia de manera implícita que en el cielo, mucho antes que la raza humana fuese creada o existiese, había una ley. Y esta norma divina que dictaminaba a todos los seres creados del universo, de los ángeles, pues es una ley que procede de Dios, porque al final Dios tiene un propósito para sus hijos o para sus seres creados, ¿verdad? Que tengamos una vida estable, que honremos su nombre, que hagamos su voluntad, que le obedezcamos, etc. Entonces esa ley valida, ¿verdad?, el hecho de que también estuvo en el cielo y que luego se dio la continuidad en la tierra. Así que es interesante poder comprender que Dios es un Dios de amor, es un Dios de orden, un Dios de interés que tiene por cada uno de nosotros en ese sentido. Gracias, Pastor. Este elemento es muy importante que lo tengamos muy, muy presente en nuestra mente. El universo se guía y se rige por diversas leyes. La naturaleza, el reino animal, el reino vegetal. Pero hay una ley que nos rige únicamente a los seres humanos racionales. El océano, el movimiento de las olas, los mismos animales y su conducta. Ellos no necesitan de una ley moral. No hay una ley moral que los rija a ellos. Hay leyes naturales que los rigen, pero no hay una ley moral que a ellos los rija. Esa ley moral es exclusiva para nosotros los seres humanos. Y eso es algo muy importante en lo cual debemos meditar. Y esa ley moral está fundamentada también en una libertad moral. Es decir, que Dios nos creó con una libertad, que es también un fundamento importante del amor de Dios. Porque para que exista el amor realmente necesita que haya una libertad. Y en esa libertad es que se expresa correctamente el amor. Así se expresa el amor de Dios hacia sus criaturas. Y así ha de expresarse el amor de las criaturas hacia su Creador. De tal manera que cuando Dios nos creó y creó a todas las criaturas, nos creó con esa libertad. Y es esa libertad, como decía el pastor Hope, que usa Lucifer como ser moral para desobedecer, para separarse de su creador, lo cual trajo sobre sí pecado e iniquidad.
Y ese mismo principio, esa misma libertad, pues nos rige a nosotros hoy. El ser humano, las personas, nos regimos por esa ley, podemos usar nuestra libertad para obedecer o usar nuestra libertad para desobedecer. Me gusta mucho un párrafo que Elena de White escribió y que está compartido aquí en la lección, que dice así: la voluntad de Dios se expresa en los preceptos de su sagrada ley, y los principios de esa ley son los principios del cielo. Para los ángeles del cielo no existe un conocimiento superior que el conocer la voluntad de Dios, y el hacer esa voluntad es el servicio más elevado en que pueden ocupar sus facultades, hacer la voluntad de Dios. Así que este elemento es muy interesante. Tú y yo entonces somos seres morales. En el cielo, antes de que existiera el pecado, los ángeles fueron creados y Lucifer como seres morales. Así que allá existía la ley. Adán y Eva fueron creados como seres morales. Aunque no había unos mandamientos escritos, ellos eran seres morales y había una ley moral que los regía. Y actualmente es la misma condición. Así que sin importar nuestra condición, nuestra manera de pensar, somos creados de esta forma, y tenemos entonces el uso de esa libertad para obedecer o desobedecer a nuestro Dios. Así que en ese aspecto, Deuteronomio nos ayuda a entender que la ley no inició únicamente en el Sinaí, pastor. Qué interesante identificar, Pastor Jorman y queridos hermanos, el hecho de que la ley se manifiesta o se revela en el Sinaí. Pero eso no significa que no existiera, ya existía de tiempo atrás, pero para la humanidad de manera completa Dios la manifiesta y con su propio dedo la escribe. Así que esto nos indica realmente que hay un énfasis de valorar, de darle la importancia de guardar la ley. En Deuteronomio precisamente encontramos que en los discursos de Moisés que están registrados en este libro, es apelando a eso, a obedecer la ley, a honrar a Dios, porque inclusive está conectado con el pacto que ya en el pasado hemos estudiado. Eso representa o va implícitamente en el pacto, obedecer la ley de Dios. Pero también por otro lado, pastor, en ningún lugar encontramos en la Biblia que Dios les daría la tierra prometida si obedecían. O tampoco encontramos que Dios sacó a Egipto porque eran obedientes. Y aquí entra entonces que esto sucede o se realiza no por méritos del pueblo de Israel, sino por la gracia de Dios manifestada en el pueblo de Israel. Así que aquí podemos ligar entonces la ley y la gracia. Porque ¿quiénes somos nosotros para obtener méritos ante Dios? Nuestras obras son como trapos de inmundicia. Igual pasaba con las actitudes o el accionar del pueblo de Israel. Así que aquí podemos empezar a conectar que la gracia de Dios nos perdona por haber violado la ley, pero también la misma gracia de Dios nos permite obedecer su ley. ¿Dónde está la clave? Tener comunión en ese sentido con nuestro Dios. Y me llama la atención, pastor, dos versículos quiero resaltar para respaldar lo que estamos diciendo. Romanos capítulo 3, el versículo 28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Si alguien este versículo sin el contexto completo podría decir: ya ven, solamente estamos en la gracia, no se requiere guardar la ley de Dios. Erróneamente podrían interpretar así, pero esto tiene que ver con la salvación. La salvación solamente la podemos lograr a través de la gracia en Cristo Jesús. ¿Para qué sirve la ley? Bueno, la ley también nos dice, la lección nos dice también que la ley tiene un objetivo, que es evidenciarnos, es mostrarnos quiénes somos. La lectura de Romanos capítulo 7, el versículo 7 dice así: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Así que la ley de Dios tiene que ver como un elemento, un espejo, la norma más alta que resume el amor de Dios por la humanidad y por todos los seres creados, para que tengamos una evidencia de que somos fieles a Él. Pero la obediencia es provocada porque hemos sido salvos en gracia. Es el resultado de la salvación en Cristo Jesús.
aquí hay un elemento muy importante. Y para cerrar este punto, este primer aspecto, entonces necesitamos partir de esa realidad. En el cielo o en la tierra, si Dios creó seres morales, hay una ley moral que gobierna a esos seres creados por Dios. Y la violación a esa ley moral es pecado, en el cielo o en la tierra. Y es en ese pecado en el cual nos encontramos, porque lamentablemente el pecado entró a este mundo y ahora nosotros, viviendo en medio de este pecado, Dios revela de manera más explícita su ley para que pudiésemos entonces ver por dónde debíamos caminar. Así que este es un aspecto muy interesante. En el segundo segmento de este repaso de lección, entonces vamos a entrar a este tema donde ya el pastor Job comenzó a introducirnos respecto a la ley y la gracia, que es un aspecto muy interesante. Así que quédate con nosotros y en un momento regresamos. Muy bien, estamos de regreso ahora con el segundo tópico de la lección de esta semana, la ley y la gracia. Vamos a entrarnos un poco más en el libro de Deuteronomio para entender ese lugar que tiene la ley y la gracia en medio de estas criaturas morales que Dios ha creado. Aquí hay algo interesante, ¿no? El pueblo de Israel está en la frontera con Canaán. Están a punto de entrar a la tierra prometida, a heredar esa tierra que Dios les prometió. Ahora, lo que Dios hace a través de Moisés es darles unas instrucciones finales antes de que ocupen esa tierra. Y entre esas instrucciones está justamente pues, los 10 mandamientos. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 4, versículo 44, dice así: esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Y hay muchos versículos en Deuteronomio donde señala eso. Aquí está la ley que Dios le da al pueblo de Israel. Aquí están los mandamientos que Dios le enseña al pueblo de Israel. Hay un énfasis en una entrega. Dios le hace una entrega, le da un regalo al pueblo de Israel antes de que entre a la tierra prometida. ¿Por qué le regala esa ley? ¿Por qué le revela esa ley? Pastor, ¿cuál es el propósito de Dios de entregarles la ley al pueblo de Israel en ese momento? Qué interesante lo que preguntas, pastor, porque esto nos indica o nos recuerda o nos enfatiza que en realidad Dios es amor. Lamentablemente muchos criterios hoy en día actualmente piensan al hablar de Dios en el Antiguo Testamento como un Dios que castiga, un Dios que destruye, un Dios que es mezquino, pero en realidad Dios es amor. Y esto que tú preguntas tiene una intención de parte de Dios para con nosotros. Él lo hace esperando que ustedes y yo también correspondamos con amor como Él lo ha hecho por nosotros también. Primer elemento es eso, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿por qué un Dios de amor nos pone una norma o mandamientos, ¿verdad? Para que podamos vivir bajo esa ley. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, Dios está buscando bendecirnos o que ustedes y yo con lo que decidamos en el cuadro de la ley de Dios y podamos avanzar correctamente. La lección nos dice para que tengamos prosperidad, ¿verdad? Y esto es interesante. Dios, como nos ama, quiere que prosperemos. Y para que prosperemos, pues nos ha puesto una ley como una guía que al obedecer esa dirección, esa guía, nos pondrá en el cuadro o en la voluntad de Dios y seremos entonces bendecidos. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 y 13 habla de eso. Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide de ti Jehová tu Dios? Sino que temas a Jehová tu Dios,
que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 13. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Así que la intención de Dios es ponernos como una valla protectora, digámoslo así, ¿verdad? Donde nos quiere guardar de cometer errores, donde nos quiere enseñar cómo podemos comportarnos o cómo podemos hacer su voluntad para tener una relación sana con Él y con nuestro prójimo. Por eso que los mandamientos de Dios son muy claros, ¿no? Los primeros 4 tienen que ver con la relación con Dios y los últimos 6 tienen que ver con la relación del prójimo, ¿verdad? Es una forma de protegernos para que, digamos, ahí va, si lo guardamos, si estamos dentro de esa línea de los mandamientos, entonces podremos honrar a Dios y tener una relación correcta con nuestro prójimo. Así que todo tiene como objetivo, de parte de nuestro Dios, porque nos ama, quiere que tengamos prosperidad en su nombre. Bueno, ahí comenzamos a entender de manera muy clara el propósito de Dios para su ley. Ahora, es muy interesante esto porque estamos hablando de la ley y la gracia. Cómo se mezcla esa ley y esa gracia. Lo que debe estar claro es que el pueblo de Israel no podía andar por sí mismo. Le esperaban en la tierra de Canaán gigantes. Grandes ciudades, amuralladas, gigantes enormes. Y era evidente que el pueblo de Israel no iba a poder con esos enemigos. Así que ahí hay una intersección entre la ley y la gracia. Y de hecho, lo que estudiamos esta semana nos ayuda a entender que la ley y la gracia no se pueden separar, no se pueden quitar la una a la otra. Y es allí donde podemos descubrir que pues a lo largo de la historia y aún actualmente hoy hay muchas equivocaciones respecto al concepto de ley y gracia. Para muchas personas hablar de la ley es hablar de salvación por obras. Cuando muchas personas dicen alguien va a hablar de ley, lo que se va a referir a que guardar la ley implica salvarnos a nosotros mismos. Muchas personas están equivocadas en ese aspecto y entonces por eso mejor prefieren hacer a un lado la ley y quedarse solo aparentemente con la gracia y con el amor de Dios. Es lógico entonces pensar que la gracia tiene un lugar y la ley tiene un lugar. Así que yo le voy a hacer esta pregunta al pastor Job, que es una pregunta muy interesante en relación a esta. Es una pregunta obligada aquí. ¿Cuál es el medio que usa Dios para salvarnos? Nos salva a través de la gracia, nos salva a través de la ley. Y si nos salva a través de la gracia, entonces, ¿cuál es la función de la ley para nosotros? Eso es algo que nos ayuda a equilibrar correctamente precisamente la gracia, ¿no? Exacto. Ya hemos leído en la primera parte el libro de Romanos, donde menciona precisamente eso que has preguntado. El hecho de comprender que la conclusión es que somos salvos por la gracia, no por nuestras obras. Nuestras obras, nuestras acciones no son ni siquiera pensables en decir que tienen mérito para obtener salvación. Es Cristo, es su gracia. Entonces, ¿para qué es la ley? Como hemos dicho ya. Y aquí la lección nos menciona muy interesante, ¿no? La ley, el obedecer a la ley es un resultado de la salvación que recibimos con tanta gracia. Y creo que ese pasaje bíblico que conocemos muy bien, que está en San Juan 14:15, que Jesús dijo, si me aman, guardaréis mis mandamientos. Es decir, desde la caída de Adán hasta el momento del tiempo del fin en el pueblo remanente, siempre está manifestándose el guardar los mandamientos de Dios como un resultado de haber obtenido la salvación. No podemos desvincular, no puedo decir que estoy salvo en la gracia de Cristo y no obedecer su palabra o no obedecer su ley. Y ahí donde precisamente has comentado, pastor, muchas veces podemos cometer el error en nuestra conciencia también en ese sentido. Pero aún cometiendo pecado, puedo ir a Jesús y refugiarme en Él y encontrar en Él perdón. Y esa misma gracia de perdón que Él me da, como ya hemos mencionado también, nos sirve para obtener entonces la fortaleza de Él, su gracia de Él en nosotros, para obedecerle. Exacto. Y eso es lo que debe generar nuestro pensamiento, que debemos tener una comunión permanente con nuestro Dios
porque es Cristo el que nos da la redención, es por Cristo que nos da la fortaleza para obedecerle. Y bueno, hablando de lo que mencionaba hace un momento, desde Adán hasta el Apocalipsis, encontramos que un punto clave, o como una evidencia, vamos a decirlo así, una evidencia de la salvación, es guardar los mandamientos de Dios. Y Apocalipsis 14, la lección lo menciona, el versículo 12, un versículo muy conocido, que dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hasta el tiempo final, el guardar los mandamientos son el reflejo de haber obtenido la gracia del Señor Jesús. La gracia es el amor que Dios da por ustedes y por mí. El obedecer los mandamientos de Dios es una actitud de corresponder a Dios también con amor y obediencia a Él, porque Él nos amó primero. Así que Dios nos ayuda a poder mantener ese equilibrio correcto entre la ley y la gracia. Muchas gracias, pastor. Creo que estos aspectos son muy importantes y es muy importante detenernos, tomar un momento para analizar ese aspecto. Ahora en nuestra vida personal, en nuestro concepto interior respecto al lugar que ocupa la ley y la gracia en nuestra vida. Nosotros entendemos claramente, ya el pastor lo ha expresado y la palabra de Dios lo expresa de muchas maneras, famoso texto Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Es decir, nosotros entendemos muy bien esa parte debe estar muy clara. Nuestra salvación íntegramente es por gracia, es por la obra que hizo Jesús en la cruz en favor de cada uno de nosotros. Pero parece que a veces en nuestra experiencia personal queremos como agregar un poquito, como que pensamos, híjole, como que sí, Dios hizo tal vez el 98%, tengo que agregar el 2%. Y queremos ponerle algún mérito a nuestra obediencia. Guardar el sábado para salvarnos, devolver el diezmo para salvarnos, obedecer algún mandamiento para salvarnos. Pero esa no es la idea bíblica de la ley y la gracia. La obediencia es un resultado de mi experiencia de salvación. Es decir, lo que Cristo ya hizo por mí a través de su gracia, el haberme perdonado mis pecados. Y ahora el pastor nos lo dijo muy claramente, esa misma gracia que Dios extiende para el perdón de mis pecados, esa misma gracia se extiende como un poder transformador para que tenga yo la habilidad, para que Dios me permita obedecer esa ley y me pueda llevar por ese camino de obediencia que va a traer para mí bendición. Así que si nos ponemos en el lugar del pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida, pensemos por un momento, piensa por un momento, ahí está Israel en la frontera de Canaán. Miremos hacia atrás, ¿qué ha hecho Israel y qué ha hecho Dios por Israel? ¿Cómo fue que Israel salió de Egipto? ¿Cómo fue que Israel atravesó el desierto? ¿Fue por algo que hizo o fue por la misericordia de Dios? Ahora, ¿qué le espera a Israel? Naciones ahí en Canaán, grandes gigantes, grandes ejércitos. ¿Qué va a hacer Dios por ellos? ¿Qué va a poder hacer Israel por sí mismo? Es decir, todo es por gracia. Lo que pasó antes fue por gracia. Si están ahí es por gracia. Y lo que va a ocurrir en el futuro es por gracia de Dios. ¿Pero qué espera Dios de Israel? Que anden en mis caminos. Esa es la respuesta de Dios. Es decir, que cuando Dios nos invita a obedecerle, es por nuestro bien, pastor. Definitivamente creo que ahí está el punto esencial de comprender la gracia de Dios por un lado y la actitud que tenemos ante esa aceptación de su fe o de la fe de su gracia. ¿Qué haremos ante la gracia? Pues recibirla con gozo porque eso nos da perdón, nos da libre, nos da tranquilidad, pero voltearemos a ver a quien nos ha dado la gracia, que es Cristo, y diremos, Señor, ¿qué hago? Aquí estoy. Y eso implicaría obedecer su palabra. Exactamente, exactamente. Así que vamos a concluir esta parte de la lección leyendo Deuteronomio capítulo 10, versículo 13. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Es decir, el propósito del Señor para nosotros al poner la ley delante de nosotros no es porque quiera que nosotros ganemos algo, porque Él ya nos lo dio todo.
no es para que obtengamos salvación, porque la salvación ya la obtuvo Jesús por nosotros, sino es para darnos la prosperidad y la bendición que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Así que la ley y la gracia se unen, están mezcladas, no las podemos separar, y debemos experimentar y disfrutar de esa obra de salvación maravillosa que Dios hace por cada uno de nosotros. Permanece con nosotros, ya regresamos para el cierre de la lección tan interesante de esta semana. El mundo del siglo XXI ha aprendido a creer nuevas formas de religión. No es que la fe haya desaparecido de la conciencia humana, más bien se ha transmutado a formas alternativas de la creencia. Hoy la fe se canaliza hacia elementos que brinden al ser humano, aunque sea un poco de alivio en un mundo lleno de violencia y perversidad. En realidad, no hemos dejado de creer porque somos nacidos para creer. Descubre las grandes dimensiones de la fe y cómo hoy se aplican a la vida. Estamos de regreso ya para concluir esta lección tan interesante. Y la última sección, el último tópico lo hemos titulado No por tu justicia. En el libro de Deuteronomio hay un tema recurrente. Parece que Dios les recuerda a través de Moisés al pueblo de Israel que Él los sacó de Egipto. Y eso es un asunto muy importante. Por ejemplo, recuerden que en Deuteronomio el capítulo 5 están registrados otra vez los 10 mandamientos. Ahora se los está recordando justo antes de que entren a la tierra de Canaán. Pero es muy interesante que justo en el cuarto mandamiento, que es el corazón de la ley, ahí a partir del versículo 12 y hasta el versículo 15, Dios le recuerda otra vez el mandamiento del sábado, pero ya no les dice acuérdate de Jehová como tu creador, sino que ahora le recuerda otro evento. Y voy a leer el versículo 15, que dice, acuérdate de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el sábado. Es decir, aquí ahora hay otro argumento en este mandamiento. Aparece esa idea, recuerda que tú eras esclavo en Egipto. Recuerda que tú no tenías el poder militar para liberarte del yugo egipcio y que yo te liberé con mano fuerte y con brazo extendido. Pastor Job, ¿qué propósito tiene ese recordatorio respecto a la ley? Porque estamos hablando del corazón de la ley, de hecho ahí del cuarto mandamiento. ¿Qué propósito tiene que el pueblo de Israel recuerde que fue sacado de Egipto? ¿Y qué enseñanza tiene para nosotros hoy? Qué interesante poder identificar esto que has mencionado, Pastor Yolman, que no solamente ahora se recuerda el sábado como una referencia de que Dios es creador de Israel y de nosotros, sino que ahora también les dice, lo que has dicho, Pastor, es bien interesante, ahora también les dice, guarda también el sábado porque Dios te ha redimido. Es decir, y lo conecta con la liberación que tuvieron de Egipto, ¿verdad? Ellos no eran justos, en ningún sentido tenían un poder militar para poderse librar, eran pecadores, pero es porque Dios extiende su gracia que ellos son liberados. Y les dice, siendo que te he liberado, siendo que te he redimido, pues también te invito a que guardes el sábado, como un reconocimiento de lo que yo he hecho por ti. Es decir, una vez redimidos, nosotros los seres humanos actualmente también, Dios nos pide que respondamos a su gracia guardando su ley. Es decir, la ley se convierte en una respuesta nuestra a la gracia redentora del Señor. Y la ley no es un agente de redención. La ley no es para redimirnos, no es para salvarnos al obedecerla, sino obedecer la ley de Dios es una respuesta
a la gracia redentora del Señor. Exacto. Y en ese sentido, podemos entonces decir que en realidad obedecer la ley es una forma de transmitir a otros la gracia de Dios que Él nos ha concedido. Y me llama la atención una referencia bíblica que está en la lección, que es muy sencilla, pero es muy profunda. Levítico 19:18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. ¿Qué versículo tan interesante? Porque este versículo está diciendo en pocas palabras: tú vas a amar a tu prójimo como a ti mismo porque has entendido lo que ha hecho por ti. Y vas a respetarlo, vas a amarlo porque vas a guardar mi ley. Porque dentro de la ley de Dios está claro no dañar al prójimo. Exacto. Así que en ese sentido, la apelación es, yo he hecho todo por ti, dice nuestro Dios a ustedes y a mí. Yo te he dado la gracia, he dado redención, he dado Cristo para que ustedes y yo obtengamos salvación. Nos invita entonces a obedecerlo como una expresión de reconocimiento de su gracia y su poder redentivo en nuestra vida. Así que creo que es interesante esta apelación de conectar la gracia con la ley de nuestro Dios. Exactamente. Gracias, pastor. Bueno, este último elemento que estamos analizando nos ayuda a entender mucho mejor pues el lugar que ocupamos delante de Dios. Así que lo primero que nos recuerda Deuteronomio es, que le recordó al pueblo de Israel y a nosotros, es que el pueblo de Israel no tuvo ningún poder, no tiene ningún poder para librarse de sus enemigos. De la misma manera, tú y yo no tenemos ningún poder para librarnos de nuestro enemigo. Realmente, esa libertad que Dios realiza es únicamente por su poder y por su gracia. No es porque nosotros hayamos añadido algo por nuestras capacidades para liberarnos de nuestro enemigo. Número 2, justicia. Tampoco significa que nosotros seamos muy justos y que merezcamos entonces esa salvación porque somos buenos o porque somos justos. Leo, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 9, versículo 6, que dice: por tanto, has de saber que Jehová tu Dios no te da en posesión esta tierra buena por tu justicia, porque pueblo terco eres tú. Así que el pueblo de Israel debía tener claros dos asuntos. Número 1, no era un pueblo poderoso, no fue por su poder que se libró de sus enemigos. Fue el poder de Dios en ellos que obró por pura misericordia y por el pacto, que ya lo hemos hablado muchas veces, que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Número 2, tampoco era porque fueran justos, porque fueran buenos en sí mismos, y entonces como eran buenos, se ganaron el favor de Dios por su bondad y por sus buenas obras y por sus buenas acciones. No, dice porque ustedes son un pueblo terco. Fue simplemente por la gracia y la misericordia de Dios. Aquí hablamos justamente de justificación por la fe. Es posible que tú hayas escuchado alguna vez a alguien decir que en el Antiguo Testamento no hay justificación por la fe, que la justificación por la fe se entiende en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento todo era por obras y en el Nuevo Testamento todo es por gracia. Pero no hay mayor equivocación que esa. Quienes han llegado a esas conclusiones están completamente equivocados, porque cuando leemos estos relatos de Deuteronomio nos damos cuenta que hay una descripción enorme de la gracia de Dios. Así que es importante para nosotros, Pastor Joven, entender esa manera como la gracia se expresó para Israel, pero también se expresa para nosotros hoy. Así está presente en toda la Biblia, como ha dicho Pastor. La justificación por la fe es por Cristo, es por Dios que obtenemos salvación, es por Dios que Israel fue liberado, es por Dios que ellos llegaron a la tierra prometida, es por Dios que ustedes y yo estamos aquí sostenidos también por Él. Y quiero resaltar algunos versículos que la lección nos menciona. Romanos capítulo 5, que son muy conocidos por nosotros, pero creo que es bueno recordarlos para poner esta evidencia en lo que estamos diciendo. Romanos 5:8 dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, ¿qué mérito tenemos ahí ustedes y yo? Ninguno. Es Cristo, es su gracia.
Y creo que tenemos que siempre decir, Señor, bendito sea tu nombre, porque definitivamente es por ti que has logrado transformar en nuestro corazón y que es por ti, Señor, que podemos sostenernos también para hacer tu voluntad. Otro pasaje bíblico que también me gustó muchísimo está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Qué impactante versículo, Pastor Yolman, dice este texto, ¿verdad? Antes de crear al ser humano, Dios tenía contemplado ya la salvación, la gracia para ustedes. Ni siquiera existíamos y ya la gracia se extendió. Bendito sea el nombre de Dios por eso. Y otro más que quiero concluir también con este, Tito 3:5, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Estos versículos que hemos leído, la gracia del Señor manifestada en el ser humano, también suceden, como has dicho bien, Pastor, en la época del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y también se aplican para nosotros hoy en día. Y me llama la atención y quiero leer intencionalmente la lección. El autor dice una frase muy sencilla, hablando de la gracia y la ley. El Señor te ha salvado por gracia. Ya lo hemos visto claramente, ¿verdad? Que así es. Ahora, con su ley escrita en tu corazón y su espíritu que te da poder, ve y obedece su ley. Como una respuesta del amor que Dios tiene por ustedes y por mí. Gracias, pastor. Qué interesante. Qué hermoso es ver ahora la ley como un regalo de gracia. Es decir, esa es el énfasis que Deuteronomio nos ayuda a entender. No es que la ley está por un lado pidiéndonos obras y la gracia está por otro lado librándonos de esas obras. No, la ley y la gracia están juntas. La ley también es un regalo de parte de Dios para que andemos en una vida nueva. Así que, apreciados hermanos, no es por nuestras fuerzas, no es por nuestra justicia. Definitivamente la gracia se ha manifestado a nosotros y la ley también se ha manifestado a nosotros para que podamos experimentar esa bendición de nuestro Dios. Así que vamos a cerrar, vamos a concluir esta lección. Voy a pedirle al pastor Job que nos ayude con unas últimas palabras a manera de conclusión, pastor. Yo creo que podemos dar un resumen para los maestros en esta ocasión y que puedas resaltar al tener tu clase de escuela sabática. Creo que es bueno en este pensamiento de la ley y la gracia, primero resaltar que cómo se manifiesta la ley de Dios en el cielo, ¿verdad? Que aunque no se veía con manera visible, ya existía a través de la conciencia moral que hemos dicho, y cómo eso se traspola, ¿verdad?, al momento de la humanidad, desde Adán, cuando ellos caen, hasta cuando Jesús venga, previo a cuando Jesús venga con el pueblo remanente, y ahí cómo entonces, todo el periodo de la humanidad, hay que resaltar que la ley, obedecer a la ley tiene un beneficio para nuestras vidas, que Dios nos ama tanto que quiere protegernos y por eso ha puesto la ley, o nos ha mostrado la ley para que podamos hacer su voluntad. Y también, por supuesto, resaltar, Pastor Yolman, el hecho de que la gracia es solamente a través de Cristo que podemos ser redimidos. Y creo que hay que resaltar este pensamiento y esta frase que yo creo que nos debe dar la conclusión. La ley se convierte en una respuesta a la gracia redentora y no en un agente de redención. Que Dios nos ayude a poder contemplar este pensamiento y a amar a nuestro Dios, a aceptar su gracia y por respuesta natural, por amor, como Él ha hecho por nosotros primero, obedecerle con todo corazón. Amén. Muchas gracias, Pastor Job, por compartir con nosotros estas enseñanzas tan importantes. Pues apreciado hermano, apreciada hermana, apreciado maestro de escuela sabática, qué importante es que podamos entonces, al presentar la lección de este sábado, compartir con los hermanos, ayudarles a entender esa parte importante, el lugar que ocupa la ley, el lugar que ocupa la gracia en nuestra salvación y cómo nosotros podemos experimentar a través de la gracia de Dios esa salvación en Cristo y podemos disfrutar también de esa ley, obedeciendo a Dios por el amor que tenemos, por todo lo que Él hizo
por nosotros. Quiero concluir leyendo un párrafo también que está ahí en la lección del jueves, muy interesante. Párrafo de Elena de White. ¿Qué es la justificación por la fe?, pregunta ella. Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Cuando los hombres ven su propio vacío, están preparados para ser revestidos con la justicia de Cristo. Tú y yo necesitamos reconocer que no tenemos poder para vencer el pecado. Y necesitamos reconocer que no tenemos justicia en nosotros mismos para alcanzar la salvación. Cuando lleguemos a esa conclusión, estaremos preparados para recibir la gracia salvadora de Cristo Jesús y para vivir en obediencia de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros y te esperamos la próxima semana para continuar disfrutando de este espacio, creciendo en la palabra. Dios te bendiga. Soy una profesional adventista comprometida con la misión de mi iglesia. Por la crisis me quedé sin trabajo. Necesito llevar alimento a mi casa. Prometí ser parte activa del esparcimiento del Evangelio en mi generación. Salí de la preparatoria y quiero seguir estudiando, pero no tengo recursos. Ya me jubilé. Tengo que trabajar para el Señor. Él viene pronto. Únete y sé un mensajero de esperanza.